Bienvenidos al podcast de TechHub. En este espacio de conversación y reflexión exploramos juntos los acontecimientos globales actuales, mundo cripto y financiero y todo lo que necesitas saber. Puedes apoyar este proyecto a través de PayPal o con criptomonedas, dejando una contribución en Bitcoin, Ethereum o, si lo prefieres, Solana. Puedes encontrar los enlaces y direcciones en la descripción. Encuéntranos en tu plataforma favorita: Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, TuneIn Radio o YouTube. Estamos en casi todas las plataformas. Comparte nuestro podcast con tus amigos. Bueno, tradicionalmente, quienes analizan los mercados globales suelen imaginarlos como un mecanismo perfecto, una suerte de reloj suizo. Claro, el típico modelo donde suben los tipos de interés en una región y el capital se ajusta en otra de forma predecible. Y a los activos refugio de manual. Todo muy ordenado, muy algorítmico. Un sistema que, digamos, siempre tiende al equilibrio, donde la causa y el efecto mantienen una relación clínica. Pues esta semana, la realidad geopolítica ha cogido ese reloj suizo y lo ha metido directamente en una trituradora industrial. Literalmente. La precisión ha saltado por los aires. Así que hoy nos embarcamos en una inmersión analítica exhaustiva para diseccionar qué está ocurriendo bajo la superficie. Porque lo que estamos viendo es una inestabilidad extrema. Y no solo domina las portadas de noticias. No, para nada. Está forzando al capital a comportarse de unas maneras que rompen con todos los patrones históricos. Desde la perspectiva del riesgo sistémico, esto carece de precedentes recientes. Totalmente. Y para entender la magnitud de esta ruptura, tenemos que empezar por la zona cero física de este pánico. A ver, la situación en Oriente Medio. Exacto. Estamos ante un escenario de guerra asimétrica que se expande por minutos. El reloj geopolítico ahora mismo está marcado por un ultimátum inminente. El ultimátum del presidente de Estados Unidos. Ese mismo. Emitido directamente a Irán. La exigencia es absoluta: la reapertura inmediata del estrecho de Hormuz. Y el plazo límite está fijado para las 8 de la tarde, hora de Washington, de este mismo miércoles. Y la retórica, ha alcanzado un nivel de hostilidad que asusta a los mercados. Completamente. Citando textualmente las declaraciones del mandatario de Estados Unidos: una civilización entera morirá esta noche para no volver jamás. Madre mía. Sí. Y las amenazas abarcan desde la destrucción sistemática de puentes hasta el bombardeo de centrales eléctricas. Claro, aquí la clave es cómo se procesa esto financieramente. Bueno, antes de entrar en eso, es fundamental hacer un inciso ético para quienes nos escuchan. Al reportar estas declaraciones, nuestro objetivo no es validar, respaldar ni tomar partido político en absoluto. Por supuesto. Mantenemos una neutralidad estrictamente clínica frente a todas las posturas. Nuestra labor como analistas es puramente informativa, traduciendo cómo los inversores procesan estas advertencias. Y la forma en que el mercado procesa una declaración de ese calibre, no admite matices. Los operadores no ven un simple discurso político. ¿Qué es lo que ven exactamente en las pantallas? Ven una amenaza directa a la arteria logística más importante del planeta. El estrecho de Hormuz no es un simple canal, es el punto de estrangulamiento por donde transita una fracción gigantesca de las materias primas globales. Su paralización implica un shock de oferta inmediato. Especialmente porque los actores involucrados no se están limitando a las palabras. Los eventos sobre el terreno confirman los peores temores. Claro, ya hay fuego real. Efectivamente, los reportes confirman ataques selectivos a puentes ferroviarios cruciales en la región. Además, se ha documentado la destrucción absoluta de una sinagoga en Teherán, un pilar para la comunidad judía de Khorasán. Y esto no se queda solo en esa región. No. En paralelo, a miles de kilómetros, se produjo un enfrentamiento con armas de asalto frente al consulado de Israel en Estambul. Las contramedidas tampoco se quedan atrás. Irán ha amenazado con provocar un apagón regional generalizado. Cortando además todas las vías diplomáticas con Estados Unidos, entiendo. Oficialmente cortadas, sí. Y cuando analizamos este nivel de asimetría bélica, la reacción inmediata del capital es buscar el epicentro de la disrupción económica. Y en este conflicto, ese epicentro tiene unas coordenadas muy claras. Un punto donde el daño logístico sería, irreparable a corto plazo. Nos referimos a la isla de Karg.
En las últimas horas hemos recibido reportes de múltiples explosiones en esta instalación del Golfo Pérsico. Una instalación que es vital. Para que nuestra audiencia dimensione su peso estratégico, es el ventrículo principal del corazón petrolero de Irán. Desde allí se gestiona el 90% de las exportaciones de crudo de la nación. ¿Y alberga una capacidad de almacenamiento de unos 30 millones de barriles? Exacto, 30 millones. Si la infraestructura de KARG queda inutilizada, el infarto para los mercados energéticos mundiales está garantizado. Y el impacto en las pantallas de cotización fue fulminante, claro. Al filtrarse las noticias de estas explosiones, vimos una retirada de liquidez masiva. Incluso en activos digitales. Completamente. Bitcoin, que navegaba muy cómodamente en el rango de los $69.000, sufrió un colapso en cuestión de minutos. Buscando soporte más abajo, supongo. Exacto. Buscando desesperadamente soporte en la frontera psicológica de los $60.000. Cuando los radares detectan fuego real en instalaciones energéticas, los fondos de inversión liquidan posiciones de riesgo al instante. ¿Necesitan ese capital en efectivo? Claro, ya sea para reasignarlo a activos refugio o para cubrir los márgenes de sus posiciones apalancadas, que empiezan a sangrar por la volatilidad. No obstante, los cárteles energéticos están moviendo sus propias piezas. La OPEP y sus aliados acaban de anunciar que incrementarán su producción en 206.000 barriles diarios a partir de mayo. Pero a ver, analizando las cifras, yo me pregunto si este movimiento sirve de algo. Un parche de 200.000 barriles diarios puede calmar a un mercado que teme perder 30 millones de barriles de golpe en KARG. A nivel matemático, es el equivalente a intentar sofocar un incendio forestal con un extintor de mano. Totalmente. Es una medida puramente señalética. La OPEP intenta transmitir un mensaje de control para anclar las expectativas de inflación a medio plazo. Decir que tienen capacidad ociosalista, básicamente. Eso es. Pero la cruda realidad macroeconómica es que la prima de riesgo geopolítico sigue teniendo el control absoluto sobre los precios a corto plazo. Lo que nos lleva a una situación verdaderamente anómala cuando miramos más allá del petróleo. El sector tecnológico. Exacto. Si este pánico mundial está forzando liquidaciones masivas, ¿por qué observamos un comportamiento completamente contradictorio entre diferentes activos tecnológicos? Es el gran misterio de esta semana. Antes de diseccionar este desacoplamiento, quiero hacer una pausa breve para recordar a la comunidad que están escuchando la inversión analítica de TechUp. Este esfuerzo se mantiene en pie gracias al soporte directo de nuestra audiencia. Así es. Pueden apoyar este proyecto a través de transferencias por PayPal o mediante aportes directos en criptomonedas, ya sea en Bitcoin, Ethereum o Solana. Los enlaces seguros y las direcciones exactas se encuentran siempre disponibles en la descripción del contenido. Y es precisamente ese apoyo el que nos permite hacer este análisis independiente, identificar estas rupturas estructurales que los titulares diarios suelen pasar por alto. Totalmente de acuerdo. Retomando el hilo, abordemos lo que ya se está definiendo como el gran desacoplamiento. Si observamos los datos de los últimos meses, los criptoactivos y el sector tradicional del software vallaban al mismo ritmo. Eran prácticamente un espejo. Una correlación altísima. Pero la escalada militar ha destrozado esa sintonía. Desde el comienzo del conflicto bélico, a finales de febrero, Bitcoin ha acumulado una subida superior al 5%. Mientras que el software... El índice de variancia de los gigantes del software empresarial ha retrocedido más de un 2% en ese mismo lapso. Y el grado de esa divergencia es lo que tiene las mesas de operaciones en alerta máxima. Si calculamos la correlación entre ambos sectores a principios de febrero, el resultado era casi de 1.0. Se movían en perfecta simbiosis. Exacto. Pero tras el estallido bélico, esa correlación se precipitó hacia un abismo, alcanzando un ínfimo 0.13. Un divorcio casi absoluto de los flujos de capital. Ha habido un leve rebote reciente hacia la zona del 0.7, pero el cambio de paradigma ya ha quedado impreso en los libros de contabilidad. A ver, me cuesta comprender la lógica subyacente. Desde mi perspectiva de análisis de noticias, ¿por qué el gran capital institucional decidiría repentinamente que empresas blindadas como Microsoft o Salesforce representan un riesgo mayor que un protocolo digital descentralizado? Entiendo la duda. Especialmente en medio de una crisis internacional donde se habla de destrucción de infraestructuras. Claro, parece contraintuitivo, pero es que los inversores están cruzando dos variables de riesgo que pertenecen a universos diferentes. A ver, explícame eso. En contraposición a la propuesta de valor inmutable de las redes criptográficas, el imperio del software se enfrenta a un cisne negro interno,
el avance voraz de la inteligencia artificial. Ah, claro, la IA. Los modelos financieros advierten que la IA tiene el potencial de comprimir los márgenes de beneficio del software a niveles históricos. Si una red neuronal puede programar aplicaciones bajo demanda, el foso defensivo de las grandes corporaciones se evapora. El software tradicional se enfrenta a su propia comoditización. Exactamente. Inversamente, la percepción institucional sobre Bitcoin está mutando. Ya no se clasifica automáticamente como capital riesgo especulativo. Empieza a verse diferente. En escenarios de pánico geopolítico extremo, con amenazas de expropiaciones o cortes de suministro, un activo digital descentralizado comienza a actuar como una esponja macroeconómica. Absorbe la liquidez que huye del riesgo operativo tradicional. Porque carece de rutas logísticas que puedan ser bombardeadas. No hay un estrecho de Hormuz para Bitcoin. Vale, espera. Vamos a frenar un momento. Dime. Las matemáticas de esa narrativa macroeconómica no me cuadran al mirar el precio actual. Si los fondos institucionales ven a Bitcoin como un refugio emergente y leemos que la mayor empresa pública poseedora de este activo acaba de comprar 4.871 Bitcoins... Unos 330 millones de dólares, sí. Exacto. Estamos hablando de inyectar 330 millones de dólares al mercado de un solo golpe. ¿Cómo es físicamente posible que el precio no se dispare tras semejante anuncio? Es una paradoja fascinante. ¿De dónde surge tanta resistencia? Ilustra perfectamente la diferencia entre el ruido mediático y la liquidez profunda. Un titular de 330 millones genera euforia en redes sociales, claro. Pero en el ecosistema real de órdenes financieras, esas compras corporativas masivas constituyen apenas el 7% de las entradas brutas de capital. ¿Solo el 7%? Solo el 7%. Son relevantes pero no dirigen la tendencia estructural. A pesar de ello, el mercado actual está sometido a unas fuerzas de distribución muchísimo más grandes y silenciosas. ¿Fuerzas como cuáles? Si 330 millones no mueven la aguja, ¿quién está al otro lado volcando todo ese suministro? Los tenedores a largo plazo. Hablamos de entidades o individuos que han mantenido sus activos inactivos durante más de 155 días, a veces durante años. Vale. Esa cohorte está despertando. Han comenzado a distribuir y reactivar una cifra abrumadora, 28.500 millones de dólares en oferta latente. Madre mía, es una barbaridad. Y a esa fuerza hay que sumarle el ritmo implacable de los mineros. Que inyectan su propia oferta, claro. Unos 880 millones de dólares mensuales simplemente para cubrir sus gastos operativos en energía. Pero si queremos ver la realidad desnuda del capital, tenemos que observar la caída en la capitalización realizada. Hagamos una pausa técnica aquí, porque creo que es vital aclarar la diferencia para la audiencia. No nos referimos a la capitalización de mercado tradicional, ¿verdad? Esa que simplemente multiplica las monedas existentes por el precio de hoy. Correcto. La capitalización realizada es un modelo forense mucho más preciso. Valora cada moneda por el precio exacto que tenía la última vez que se movió de una billetera a otra. Elimina el ruido. Totalmente. Nos da la medida pura del flujo de capital real, dólar por dólar, que está retenido en la red. ¿Y qué nos dice esa métrica ahora mismo? Es implacable. Desde febrero, la capitalización realizada ha sufrido una hemorragia de 29.000 millones de dólares. Una sangría colosal. Básicamente, la presión estructural de los veteranos tomando beneficios, combinada con el coste de mantener la red, engulle por completo las compras de las grandes corporaciones. Es como intentar llenar una piscina olímpica con una manguera de jardín mientras el desagüe principal está completamente abierto. Una analogía perfecta. Y cuando presenciamos migraciones de capital de esta magnitud, la tensión sobre los engranajes de la infraestructura digital se vuelve crítica. Tienen que soportar un volumen de estrés histórico. Lo cual nos destapa otro problema grave. Si los fondos mueven miles de millones intentando huir del conflicto de Estados Unidos con Irán, la arquitectura de los grandes mercados de intercambio debe evolucionar para no colapsar. Sin herramientas de emergencia, el sistema se fractura. De hecho, esto ha forzado al mayor exchange de criptomonedas del mundo a anunciar una medida inminente. El próximo 14 de abril implementarán la regla de ejecución de rango de precios al contado, conocida como PRRE. Una medida nacida enteramente del instinto de supervivencia algorítmica. Totalmente fundamentada en traumas del pasado reciente. Si recordamos el devastador evento del 10 de octubre del 2025... Aquello fue terrible. Desencadenado también por un choque geopolítico, en aquel momento por los aranceles masivos desde Estados Unidos contra China.
En cuestión de horas, la volatilidad evaporó la liquidez y provocó cascadas de liquidación por más de 19.000 millones de dólares. Una masacre de operadores apalancados. Exacto. ¿Cómo pretende el mecanismo PRRE evitar que este agujero negro de liquidez se vuelva a abrir? Su diseño es brillante porque no intenta detener la caída natural de los precios. Tratar de prohibir la volatilidad es imposible. Claro. Lo que hace el PRR es proteger el motor de emparejamiento contra los fallos repentinos inducidos por el vacío, los famosos flash crashes. Entiendo. Cuando cunde el pánico bélico, los creadores de mercado se retiran. Exactamente. El libro de liquidez queda vacío. Si en ese momento alguien ejecuta una orden de venta gigantesca al precio de mercado, el algoritmo tendría que cruzarla con compradores a precios cada vez más bajos. Hundiendo artificialmente la cotización casi a cero. Por un milisegundo, sí, y arruinando a miles de inversores. El PRR establece un cerco dinámico. Si detecta una orden agresiva que intenta ejecutarse fuera de una banda de seguridad porcentual, ¿La bloquea? el sistema simplemente cancela la transacción. Bloquea la distorsión matemática antes de que ocurra. Es un cortafuegos muy sofisticado para suplir la ausencia temporal de liquidez. Por el contrario, a veces resulta que los cortafuegos perimetrales y el código perfecto no sirven de absolutamente nada. Cuando el riesgo es humano, claro. Exacto. Hemos visto un evento reciente donde el atacante ni siquiera tuvo que enfrentarse al código, sino que explotó la vulnerabilidad más arcaica, la psique humana. Nos referimos al reciente ciberataque de 280 millones de dólares en un protocolo descentralizado de la red Solana. Un evento que ha sacudido los cimientos de la gobernanza precisamente por cómo lo hicieron. No rompieron la criptografía. Ese es el detalle clave. Los análisis confirman que no hubo errores convencionales en los contratos inteligentes. El perpetrador empleó una herramienta nativa y legítima llamada nonces duraderos, diseñada para permitir la prefirma de transacciones complejas. Y usó esto para orquestar una campaña de ingeniería social despiadada. Manipuló al Consejo de Seguridad responsable de los fondos. Los engañó por completo. Les hizo firmar autorizaciones futuras que parecían actualizaciones inofensivas, otorgando el control total de la tesorería. Demuestra una evolución escalofriante en el cibercrimen financiero. A medida que el código se vuelve inexpugnable, los atacantes prefieren piratear la mente de los gestores antes que descifrar un muro criptográfico. Frente a esto, la reacción de la Fundación Solana ha sido implementar dos marcos de contención: la Red de Respuesta a Incidentes, SIRN, y el programa de evaluación STRID. La SIRN actúa como una sala de mando táctica, conectando a las firmas de auditoría más prestigiosas en tiempo real. Pero lo más profundo reside en las reglas del programa STIRD. Basadas en el valor total bloqueado, el TVL. Exacto. Han estipulado que los protocolos con más de 10 millones de dólares recibirán supervisión activa de la red gratis. Y aquellos que gestionen más de 100 millones accederán a la verificación matemática formal de sus contratos. A ver, ¿me estás diciendo que una red que promueve la descentralización igualitaria está implementando un sistema de triaje financiero puro y duro? Básicamente. En caso de crisis sistémica, los recursos de esta élite de ciberseguridad se concentrarán en blindar a los protocolos gigantes de más de 10 o 100 millones. ¿Y los proyectos más pequeños? Quedarán a merced de los depredadores. Es un darwinismo algorítmico brutal. Es una lectura sombría, pero pragmáticamente exacta. Ante recursos limitados, la gobernanza se ve obligada a proteger los grandes pilares de liquidez. Los pequeños tendrán que sobrevivir por sus propios medios. Una lección implacable sobre la realidad de las finanzas contemporáneas. Y con estas reflexiones debemos ir concluyendo nuestra inmersión analítica de hoy. Ha sido intenso. Queremos expresar un profundo agradecimiento a la audiencia por acompañarnos en este espacio que es de todos, el podcast Tech Up. Recuerden que estas investigaciones son viables gracias a su respaldo. Las vías para apoyar el proyecto continúan abiertas mediante transferencias por PayPal o aportes directos en criptomonedas, utilizando Bitcoin, Ethereum o Solana. Todo está en la descripción del contenido. Exacto. Todas las alternativas, enlaces y direcciones precisas están detalladas en la descripción. Y bueno, ha sido un análisis que nos ha llevado desde la tensión en el Golfo Pérsico hasta los fallos de la gobernanza humana, pasando por la IA. Lo que nos deja una última reflexión bastante provocadora para la comunidad inversora.
si evaluamos la trayectoria de este ecosistema frente a la presión de los conflictos geopolíticos. Vemos que están implementando salvaguardas algorítmicas, comités centralizados y aplicando triajes de seguridad que protegen a los grandes capitales a expensas de los pequeños. Exacto. La pregunta que debemos formularnos es: si el mercado de activos digitales adopta todas las jerarquías y defensas de los mercados tradicionales para sobrevivir, ¿no terminará transformándose de manera inevitable en una réplica exacta del mismo sistema financiero excluyente del que pretendía escapar originalmente? Es un dilema existencial formidable, y su respuesta definirá la próxima década de la utilidad del dinero digital. Su atención y fidelidad a TechUp mantendremos la vigilancia sobre los flujos de riesgo globales. Hasta nuestra próxima inmersión analítica, estudien los datos de cerca y operen siempre con extrema cautela.